hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 21 la máxima que se espera para hoy en la capital. El primer café de hoy lo vamos a compartir con Guillermo Larraín, que es uno de los encargados programáticos del comando de Carolina Goich. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Muy buenos días a todos. Muy bien. También estamos con Gonzalo Blumel, el coordinador programático del comando de Sebastián Piñera. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Y estamos también con Sebastián De Polo, que es el coordinador de la campaña de Beatriz Sánchez. Hola, buenos días. Coordinadores acá, espero que coordinen bien todo. No, yo soy más, pues yo soy macro coordinador. Sí, el macro, ¿ah? Sí. Que no significa nada, pero es lo mismo. Bueno, el primer café, como cada mañana, está acompañado por la Universidad Alberto Hurtado, que nos dice hoy, cuando Chile enfrenta la elección presidencial 2017 sin sistema binominal, con cambios en el patrón electoral y una lista de nuevos candidatos, entonces los jóvenes votarán o no. El encuentro Participación Política en Tiempos de Crisis es un debate universitario junto a Pilar Molina, Gabriel Salazar y Carlos Uneus. La invitación es a las 11:30 de la mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, hay dos temas que más o menos que copan la agenda noticiosa. Tiene que ver con lo que sigue hoy, los coletazos de lo que ya ayer informaba el Mercurio sobre el financiamiento ilegal de la política, en el caso de algunas facturas que involucran al ex presidente y candidato Sebastián Piñera, y también lo que está pasando en la Araucanía. Anoche hubo otro camión quemado. Recordemos que está la huelga de hambre de estos comuneros. El subsecretario Alewi que viaja a Argentina. Hoy comienza el juicio oral. En fin, comiencen por donde quieran. Gonzalo Blumel, tú tal vez ¿te hubieras evitado venir hoy al primer café? No, además como tú dices que uno comienza por donde quiera, voy a comenzar por donde quiero, que es agradecer muy cordialmente, muy agradecidamente la invitación que nos hicieron la semana pasada los panelistas del café para ir al concierto de El gusto es nuestro. No la estoy tirando al córner, después vamos al tema que quieren conversar, porque fue una cosa impresionante con Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Miguel Río y la Ana Belén. Fue impresionante la calidad, el talento, la capacidad, la nostalgia, la memoria. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo más bonito para los que estuvimos ahí, que hicieron algo que muchas veces los artistas después de mucho tiempo, cuando tienen ya tanto recorrido, suelen no hacer, que es volver a cantar sus canciones como uno las quiere escuchar. Muchas veces tienen tendencia como a reversionarla o como a darle distintas vueltas o interpretaciones, pero fue volver, digamos, a una noche mágica, nostalgia. Y lo otro, y con esto cierro para que entremos al punto de fondo, es que yo creo que también es como quien dice, es una señal de que en el fondo la tercera edad puede ser una de las mejores etapas de la vida. Porque cada uno de estos qué tierno. porque qué es que de verdad yo sacaba la cuenta, Serrat, sí, Víctor Manuel 70, y Miguel Río, 73, 70, no más, 73, 74 años, un talento, un carisma, un desplante sobre el escenario, que yo creo que es admirable, que en el fondo es un mensaje, digamos, para todas las personas que van para la tercera edad o incluso un poco más, que la vida en esa etapa todavía puede ser momento de grandes satisfacciones. Bueno, me alegro mucho, Gonzalo Blumel, que lo hayas pasado. Habían varios panelistas del café que me encontré allá. Los que llegaron la semana pasada se llevaron las invitaciones. Guillermo Larraín no vine, desgraciadamente me quedé afuera. Ya, Sebastián De Polo tampoco. No sé, vine, pero regalé las entradas, no podía ir yo. Ah, qué bueno. Y la persona que fue también me dijo que estaba muy agradecida. ¿Pero te gusta Serrat? Sí, es parte de la banda sonora. ¿Eres más rockero? Es parte, bueno, yo en lo personal sí, pero es parte de la banda sonora de la vida, digamos, ¿no? Sí, claro que sí. Buena expresión, ¿eh? La banda sonora de la vida. Bueno, la primera vez entonces que el financiamiento de la campaña presidencial del expresidente, actual candidato, es vinculado de manera directa con un pago entre comillas anómalo de la minera Soquimich. Ayer se supo, ¿no es cierto?, de una boleta, pero después en CIPER aparecieron 4 proveedores de la campaña Sebastián Piñera.
Esto ya debe estar prescrito, me imagino, ¿no? Por los Eso años dicen los abogados. Ahora, que han pasado. lo de CIPER hay que poner una nota al pie, por lo menos, que es distinto, porque en el fondo ahí lo que se menciona son coincidencias entre proveedores y gente que aparece en pagos objetados, pero no hay por Sokimich, pero no hay ninguna investigación ni son sujetos de investigación de momento. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ser cuidadoso, que la posverdad, digamos, no se adelante a la verdad. Solo absolutamente. Este es un reportaje, ¿verdad?, que el Centro de Investigaciones da a conocer que la productora Pandemia no fue la única empresa que trabajó en la campaña presidencial, que recibió pago a través de facturas Sokimich. Eso es todo, no es parte de las investigaciones, solo la de Pandemia. Claro, bueno, hay coincidencia, entonces en el fondo no hay que adelantar los juicios en ese caso. Respecto al otro caso, mira, ya se ha dicho bastante, ayer el presidente planteó su posición de que la campaña se ajustó completamente al marco de la ley. Yo creo que en esto, por lo menos mi posición y mi visión, es que uno lo que esperaría es que la Fiscalía en general pueda actuar con la máxima celeridad, transparencia, porque quienes más en el fondo tenemos interés en que estos temas se resuelvan y se despejen son precisamente quienes formamos parte de la campaña. Estos son temas muy antiguos, son temas que ya tienen 8 años, 7 años, por lo tanto, y las investigaciones del caso Sokimich tienen más de 2 años. Por lo tanto, en el fondo, yo creo que solo señalar de que en el fondo una total disposición a que estos antecedentes se puedan aclarar, se puedan investigar, y la confianza, digamos, de que en el fondo esto se va a despejar como tantos otros temas que se han planteado anteriormente y que se han venido despejando en el curso de la campaña. Claro, acá lo único, bueno, aparte de uno más, podríamos decir, de todos los casos y las investigaciones que se han ido conociendo, pero el impacto político que podría tener a 53 días de las elecciones, no sé si hay cierta sospecha, como, justo ahora aparece esto, si hay algún manejo, pero recordemos que no es el único caso, porque también se está investigando la campaña de Eduardo Frei Ruiz Tagle. La campaña de la presidenta Bachelet también está dentro de lo que es esta investigación. Entonces, pero no sé, a los votantes de Sebastián Piñera que les puede hacer mella o no este tipo de noticias, Guillermo Larraín. Bueno, a mí eso es preocupante, porque ayer no recuerdo bien exactamente, y lo conversábamos antes de entrar, que aparentemente como que circunda en el entorno de Piñera esta idea de que esto no lo afecta. No, eso no circunda nuestro entorno. No, de pero hecho, es lo que se argumenta. A mí lo personal, sí, pero es lo que se argumenta de afuera. Pero lo dijo gente ayer lo dijo, no recuerdo este minuto el nombre, pero lo dijo alguien ayer del entorno de Piñera, que el impacto electoral era relativamente bajo. Mira, a mí ese argumento en general no me gusta nada. Pero me preocupa que hay que hacerse cargo de él, porque me da la impresión de que es verdad. Me da la impresión de que este tipo de argumentos respecto a la relación de Piñera con el dinero es algo que ya dejó de surtir efecto, en particular respecto de él. Creo que de otros candidatos no es así. Creo que si se descubriera mañana que, no sé, Carolina Gocho o Beatriz Sánchez tienen un tipo de relación con el dinero como la que se acusa a Piñera, creo que sería bastante devastador para nuestro electorado. Y en el caso de Piñera creo que efectivamente es distinto, y eso creo que es preocupante. Creo que es preocupante porque hay un cierto relajamiento de estándares, quizás producto de una cosa que se ha venido discutiendo ya hace mucho tiempo, o sea, las relaciones de Sebastián Piñera con el dinero, por respecto de sus conflictos de interés, no respecto de financiamiento de la política, pero respecto de sus conflictos de interés, de alguna forma como que le han ido quitando a mucha gente la ilusión respecto del candidato en esa materia, y yo creo que eso es preocupante. Es preocupante que haya hoy día un candidato que tiene un 40% o algo así de intención de voto, y que a ese público este tema le resulte inocuo. Me parece que es preocupante y habla mal de hay que trabajar por la transparencia. Yo recojo y valoro lo que acaba de decir Gonzalo, ojalá que esto se pueda avanzar, pero creo que tenemos que discutir mucho más todavía a nivel social respecto de qué es lo que queremos, cómo queremos que se financie la política en Chile. Bueno, de hecho, una pequeña réplica Gonzalo, muy breve. Espera, Gonzalo Blumen. Ayer justamente fue el encargado de comunicaciones de Sebastián Piñera, que estuvo acá con nosotros, que dijo que esto políticamente no iba a tener un impacto, no por los argumentos que está dando claro, que muy distinto, es muy distinto, porque en el fondo poner en duda, como quien dice, tú mismo dijiste,
40% más del electorado, digamos, hoy día se inclina por Sebastián Piñera, y decir que no le importa, yo creo que no va por ahí el punto, y como que además en el fondo nosotros eso dije, bueno, en realidad lo mismo, porque en fin. Sí, pero que Gonzalo Cordero dijo que era, bueno, es que yo creo que la gente hace otro, yo creo que la gente ya. hace otro análisis, Okay. y ese es el punto que yo quería señalar. Es de público conocimiento que el presidente Piñera en marzo o abril del 2009 se desligó completamente de la administración de su patrimonio y se dedicó en cuerpo y alma a la campaña. Y eso es algo que es de público conocimiento, se supo, se conoció, se estableció el fideicomiso ciego y se dedicó, digamos, a los temas de campaña, a recorrer Chile, a elaborar un programa de gobierno y después a ser presidente de la República. Entonces, yo creo que la gente se da cuenta de que en el fondo ahí hay una cosa en el fondo que marca una diferencia, porque efectivamente, bueno, aquí hay unos antecedentes que la Fiscalía tiene, digamos, o filtra, no tengo idea, que se tienen que investigar, algunos adelantan juicio. Yo entiendo que es parte del debate político y que en el fondo quienes son adversarios van a buscar, digamos, aprovechar esta oportunidad para generar, digamos, una ganancia a su favor. Pero en el fondo yo creo que la gente se da cuenta de lo que en el fondo estaba en ese momento el presidente Piñera dedicado 100% a la campaña versus temas, digamos, que son temas que son importantes, que tienen que ser aclarados, pero que en el fondo no necesariamente establecen una relación. Y eso yo creo que hace la diferencia en el juicio. Sí, Sebastián de Polo. Oye, varias cosas. Yo creo que primero esto de nuevo vuelve como a poner al tapete la absolutamente impropia relación que hubo y que parece todavía existe entre negocios y política. O sea, Sokimich fue particularmente como una pandemia, así se llama la empresa, sí, una de las empresas, digamos, una pandemia, es decir, algo que afectó a todos, y que ellos hicieron una rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos por, entiendo que $18 millones, entiendo. Es decir, pagaron $18 millones para financiar de manera irregular la política en Chile. Y eso contaminó todo el sistema político nacional. Y hoy día vemos que eso incluso está asociado a la candidatura presidencial del 2009 de Piñera, ya sea solo los 5 millones o los 103 millones que dice hoy día CIPER como más antecedentes que los que tiene. Entonces yo creo que aquí falta una reflexión más profunda que es cuál es el rol, ahora hay nueva legislación, pero cuál es el rol y cuál es la sanción que vamos a tener con este tipo de comportamiento que finalmente terminan siendo delitos de cuello y corbata. Y los delitos de cuello y corbata, que tienen unas penalidades bajísimas en Chile. Entonces, queda en mucha parte de la población una sensación de injusticia, de que los poderosos, la gente con recursos, puede hacer y deshacer, y en realidad a lo más tiene un raspacacho, y la gente que comete algunos ilícitos de muy baja cuantía pasa de 3 a 5 años en la cárcel. Entonces yo siento que la sensación de injusticia que genera esto en la población es lo que indigna, y lo otro es que una campaña presidencial cualquiera, digamos, ¿no? Nosotros estamos metidos en una hora, son cuestiones costosas, pero uno esperaría que la tercera, cuarta o quinta fortuna del país no hubiera recurrido a este mecanismo que otros políticos utilizaron. Entonces yo creo que vuelve a poner en el tapete cuál es la relación entre negocio y política, y por lo menos, y esta es mi opinión más política, en el caso de Sebastián Piñera no sorprende. Y no sorprende porque él ha tenido históricamente un comportamiento temerario entre negocios y política. Ha sido sancionado, no solamente en Chile, también en el extranjero, y eso está en la historia, digamos, ¿no? Es la historia de alguien que es mucho más un inversionista arriesgado, que muchas veces pisa la ley, que ha sido sancionado en diversas ocasiones, y eso es parte como del perfil. Yo también lamento que muchos chilenas y chilenos no evalúen eso a la hora de darle su potencial apoyo. Quizás lo evalúen y discrepan de tu visión. Y eso también darle una vuelta a eso también. Pero son hechos objetivos. ¿Qué objetivos? Si el objetivo lo establece la justicia, estos son antecedentes que están en la fiscalía, la objetividad la única objetividad que existe son los veredictos judiciales. O sea, en eso también tú, Sebastián, tienes que ser responsable. Mañana, Banco de Talca. Banco de Talca. Lancargo. El Banco de Talca fue. Banco de Talca fue absuelto por la justicia, Sebastián. Pero es que está bien, tú quieres tener tu verdad y es tu verdad política, pero tú no lo consignes como un hecho objetivo, porque eso es muy diferente. Lo único objetivo es la justicia.
denuncia. El resto son apreciaciones subjetivas que cada uno puede tener, que son legítimas de la posición de cada uno, pero son subjetivas. Pero ¿tú crees que está bien, por ejemplo, haber triangulado las platas para pagar los sueldos de los altos ejecutivos de Chilevisión? Bueno, pero sí, Sebastián, eso en este momento está siendo investigado por la Fiscalía. Y la Fiscalía puede que, como pasó en el caso de Exalmar, que en esta misma mesa tú mismo me hiciste la misma pregunta respecto a Exalmar, ¿te parece bien que el presidente...? ¿Y qué pasó? Que se demostró que era absolutamente espura y falsa la querella del diputado Gutiérrez. Hoy día, por supuesto, eso ya da lo mismo, a la FIFA ya pasó. Por lo mismo yo te llamo a la prudencia en estas materias, porque eventualmente mañana les puede tocar a ustedes y yo voy a ser prudente con ustedes. Y yo voy a esperar que la justicia hable. Uno puede hacer una opinión política, que eso es distinto, pero ahí decir que son hechos objetivos y refutables es una cuestión que es muy distinta, y una vez que se establezca la verdad jurídica, obviamente vamos a tener más certeza respecto a qué fue lo que efectivamente pasó. Hoy en una columna de opinión, Carlos Peña dice: a Piñera se le perdonaban sus líos entre dinero y política porque se atribuían a concupiscencia, simple deseo de ganar, pero saber que su campaña era paniaguada de Ponce Lerú le da una apariencia de servidumbre que no se condice con esa imagen que lo excusaba todo. Pero fíjate que yo creo que yo creo que yo tomo una cosa, la que dice Gonzalo, que creo que quienes estamos metidos en todo este debate, en particular antes de las elecciones, tenemos que ser cuidadosos, en el sentido de que no podemos expandir la sospecha en todas las dimensiones, porque hoy día todos somos sospechosos, ¿eh? Y yo creo que eso le hace profundo daño al propio sistema político del cual participamos. Entonces yo creo que hay que tratar, dentro de lo posible, primero, de no dar razones para la sospecha, porque también importa bastante, pero lo otro es no empezar a generalizar. Entonces yo creo que lo primero es, desgraciadamente, Sebastián Piñera se encarga, o la realidad se encarga de descubrirle a Sebastián Piñera fuentes de sospecha bastante regulares. Hay que recordar que acá hay un subsecretario de Minería que está, no sé cuál será exactamente la situación. No, está formalizado. Formalización, pero, ni siquiera está en un juicio. Pero me refiero, es subsecretario de Minería, Soquimicha es del sector, hay un problema con la ley de pesca, ¿no es cierto? Se ha hablado incluso de la... O sea, creo que, si no me equivoco, del gobierno de Sebastián Piñera es donde hay más altas autoridades políticas que están en algún grado... Pablo Longueira, Pablo Wagner... que están con algún grado de compromiso serio con la justicia. Entonces, lo que yo creo es que Sebastián Piñera tiene que hacerse cargo de esto. Y solo decir que su campaña se cumplió con los estándares legales, cuando hoy día los estándares legales, hoy día, ex post, evidentemente, consideramos que esos estándares legales son bajos. Yo creo que Sebastián Piñera tiene que salir jugando por arriba, tiene que apostar a mucho más allá de los estándares legales, porque los estándares legales, desgraciadamente, se quedaron bajos, y quedó sumamente claro cuando hoy día tenemos dos altas autoridades de ese gobierno que están en las situaciones que están. Bueno, está bien, pero yo insisto en un punto, en esto tú mismo dijiste, Guillermo, me acuerdo tus palabras, ser responsables porque son investigaciones que pueden quedar en nada, como pasó con el caso Exalmar. El caso Exalmar no solo quedó en nada y se demostró no solo la falta de antecedentes, sino la inocencia del expresidente Piñera. También se condenó al querellante, el diputado Gutiérrez, a pagar las costas del juicio, que ya en el fondo es decirle básicamente: usted aquí vino a puro a la hora. Entonces en eso seamos responsables y esperemos también, como tú mismo dijiste, Piñera tiene tiene que ir más allá. Todos tenemos un desafío en esto de ir más allá. Y eso, no, pero él antes que nadie, es el candidato que está hoy día con la primera intención de voto en la encuesta, es el candidato más cuestionado por esta cuestión, es el candidato que tiene ministros y subsecretarios que están siendo hoy día cuestionados por la justicia, y por lo tanto creo que él tiene que ir mucho más allá que todo el resto. Bueno, a propósito de Hugo Gutiérrez, ante estos nuevos antecedentes, él pide ampliar querella. Solicitará, luego de revelarse todo esto, que como decíamos, se amplíe esta querella. En ese sentido, aseguró que pedirá que se incorpore una declaración del propio exmandatario en calidad de imputado. Bueno, en fin. Que sea cuidadoso, ya tiene que pagar las costas de Exalmar, así que... Oigan, bueno, tenemos el otro caso realmente importante, tiene que ver con la situación en la Araucanía. Después, con Sebastián de Polo, por supuesto, vamos a hablar de este documento del Frente Amplio que pide plebiscito para definir pacto con la nueva mayoría en segunda vuelta, según estoy leyendo acá en el diario, y del referendo. Bueno, pero lo que está pasando en el sur es una situación bastante delicada. Estas personas que siguen, ya van 114 días de huelga de hambre. Lo que se supo ayer
la información que dio a conocer la Dirección de Carabineros, ¿verdad? Esta operación de inteligencia, en fin, supuesto posible tráfico de armas envío de armas desde Argentina, el subsecretario que está en Buenos Aires para reunirse con la también encargada de seguridad allá en Argentina. Bueno, en fin, ustedes conocen perfectamente la situación. Hay tres partes acá. Una es la que siempre se habla, ¿no es cierto?, de trabajar de la solución política, la deuda histórica, está el tema de la violencia, está el tema de la huelga de hambre, en fin. A ver, Gonzalo Blumel, ¿cuál es tu mirada sobre esto? ¿Crees que es realmente muy, muy grave lo que está pasando? Me comentabas antes de entrar al café. Es una situación muy complicada, porque efectivamente estamos aquí en dos casos simultáneos, digamos que el caso del juicio del asesinato del matrimonio Luxinger-Macay, y en paralelo también está la situación de la detención de los 8 activistas o comuneros mapuche que se interceptaron sus comunicaciones privadas con antecedentes gravísimos de planificación de atentados, de internación de armas, incluso armamento grueso calibre. Estamos hablando de fusiles, no solamente revólveres, escopetas, sino también fusiles. Yo en esto... Pero en esto pones también la misma cautela que, por ejemplo, con la investigación... La misma cautela, lo dije ayer, fue otra radio, y dije que en el fondo estas son acusaciones que hace la Fiscalía por antecedentes muy graves, pero tampoco hay que olvidar de que estos antecedentes fueron interceptados a partir de una autorización que entregó la Corte de Apelaciones, y la prisión preventiva fue determinada por un juez de garantía. O sea, no es una actuación caprichosa de las instituciones de persecutoria ni de la justicia, sino que hay, me imagino, antecedentes de suficiente gravedad. Entonces, yo creo que en esto, igual que en lo que estamos hablando recién, lo que corresponde es que las instituciones funcionen y esperar, digamos, que los antecedentes se vayan conociendo y se vayan aclarando. Pero lo que no me parece, que he visto ciertos sectores de la izquierda, es que se cuestione la actuación de instituciones públicas, reparticiones públicas, estatales, que tienen como misión, digamos, defender y proteger el Estado de Derecho. Aquí nadie está anticipando veredictos ni estableciendo culpabilidades previamente, pero los antecedentes son muy graves. Conocimos las conversaciones por WhatsApp, digamos, con mucho detalle, con mucha cosa muy compleja. Pues la propia Fiscalía ha reconocido que eso es una prueba que hay que probarla, obviamente. O sea, hay que ver que ¿no? efectivamente sea entre las personas que se dicen que son, digamos, y uno esperaría, digamos, que eso se establezca con un poquito más de precisión. Pero lo que sí yo creo no corresponde es, de alguna manera, poner en duda o en tela de juicio el funcionamiento de instituciones que son instituciones democráticas. Ahora, esta mañana la presidenta había tenido una reunión con todos los intendentes, y la única intendenta autoridad regional que no llegó a este consejo de intendentes fue la intendenta de la Araucanía, justamente Nora Barrientos. Se esperaba que en este encuentro ella se refiriera a temas como la huelga de hambre, en fin, la operación Huracán. En fin, este encuentro que se desarrolla en el Salón Democracia y Memoria, que cuenta además con la presencia del ministro secretario general de la presidenta, es el quinto de su tipo que desde que la jefa de Estado asumió el Ejecutivo. Entonces es un consejo convocado por la presidenta Bachelet. Ella está con licencia médica, la intendente de la Araucanía, Nora Barrientos. Guillermo Larraín. Mira, yo creo que acá hay que comer y mascar chicle al mismo tiempo, porque me parece que es absurdo negar de que existe un problema político. Yo creo que negar que existe un problema político en la Araucanía es absurdo. Y da la impresión, todo indica, ¿no es cierto?, de que es absurdo también de negar el hecho de que hay excesos de algunos representantes o pseudo representantes o autodenominados representantes del pueblo mapuche que se les ha pasado efectivamente la mano en varias ocasiones, en algunos casos probablemente colindando, ¿no es cierto?, con la criminalidad. Tendrá que verlo la justicia. Entonces yo creo que lo que debiéramos estar discutiendo acá es más bien cómo coordinamos dos cosas que tienen que ir de la mano. Por un lado, tenemos que discutir qué solución política queremos darle al problema de la Araucanía. Yo creo que sin ese telón de fondo, cualquier otra discusión que uno pueda hacer respecto, por ejemplo, de ejercicio más o menos de labores de inteligencia, ejercicio un poco más o menos decidido de las labores de las fuerzas policiales, me parece que queda totalmente cojo.
Entonces tenemos que discutir las dos cosas en paralelo. Y me parece que es una mala, creo que este gobierno, eso se ha equivocado, ha tenido 4 intendentes, si no me equivoco, en la novena región. Me da la impresión de que debe ser la región que ha tenido, y eso probablemente prueba de que esa solución política es bastante compleja de construir, y creo que no estamos mucho más discutiendo los problemas hoy día ligados con la seguridad, que son relevantes, evidentemente tienen su espacio, pero muy poco para la solución del problema político, y creo que ese es el tema de fondo al cual tenemos que hoy día darle, en esta campaña en particular, tenemos que tratar de buscar entre las candidaturas, ¿no es cierto?, un enfoque lo más común posible, porque este es un problema nacional. Este es un problema país. Sí. Claro, pero acá hay, como decíamos, está el tema político, pero también está el tema actual de la violencia, la huelga de hambre, cómo se soluciona los detenidos en huelga de hambre que van a acudir a la preparación para el juicio oral, que yo dije recién me adelanté, ¿no es cierto?, que piden que se les retire la calidad de terrorista, de delito terrorista, cosa que el gobierno no está dispuesto. Entonces, la salida a esta huelga de hambre es una situación compleja para el gobierno. O sea, yo creo que porque imagínense que el foco de la atención... Ojalá que no, pero puede pasar, no sé, llegar a mayores. Absolutamente. Nosotros hemos estado en contacto con los familiares, con los voceros de los que están en huelga de hambre, y yo creo que ese debería ser el foco principal. Aquí hay razones humanitarias que son que hay que siempre enarbolar, y yo creo que el gobierno se equivoca al poner como totalmente como imposible sacar la acusación por la ley antiterrorista. La ley antiterrorista en Chile es de una arbitrariedad pero altísima. ¿Por qué están en huelga de hambre? Yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, porque llevan más de 14 meses preso por una presunción, sin siquiera haber visto una prueba de por qué están siendo detenidos. Nosotros no hemos dicho que sean inocentes o que sean culpables, pero que el juicio se inicie de una buena vez. Más de 1 año presos en prisión preventiva sin una acusación, sin una formalización. Entonces, el uso de la ley antiterrorista lo que hace es bajar las garantías del debido proceso para aquellas personas que están siendo acusadas. Y eso hemos tenido incluso fallos adversos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dicen, ojo, ustedes están violando los derechos humanos al hacer esto. Entonces, yo creo ¿Pero cuál es la propuesta? ¿Qué se podría hacer en concreto? En concreto, se puede retirar la acusación de delito terrorista y que ocurra... ¿Por qué pasa hoy día y lo Pero anuncia? Eso no es ceder ante una presión indebida, como dicen algunos. No es una presión indebida. ¿Te parece que la huelga de hambre es una presión debida en el Estado de Derecho? No, la huelga de hambre es una decisión de última ratio, o sea, de sensación de injusticia. Ha ocurrido en demasiado. A mí no me gusta la huelga de hambre. No creo que sea pero no por eso voy a acusarlos a ellos de ejercer presión indebida al sistema o al Estado, si es que el Estado no ha sido capaz de proveer un juicio justo. La justicia también tiene que ver con cierta oportunidad de la justicia. Si a ti te acusan de algo, tú esperas que un fiscal diga de qué te está acusando y cuáles son las pruebas. Pero, y lo que hace la ley antiterrorista, la que tenemos hoy día, yo no digo que no exista, pero la que tenemos hoy día, hecha en dictadura para combatir extremismo político radical, ¿no? Lo que hace es minar las garantías de debido proceso de todos aquellos que son acusados de la comisión de un delito. Entonces, en el contexto de esta dificultad más de fondo, yo estoy de acuerdo con Guillermo que hay que hacer esta reflexión respecto a cómo salimos del conflicto de Mapuche. Yo quiero poner hoy día el foco en cómo este gobierno es capaz de relajar o dialogar con el pueblo mapuche de manera tal que la huelga de hambre no llegue a consecuencias fatales. A mí me llama la atención que por un lado se dice hay que dialogar con el pueblo mapuche, pero cuando ocurren estos actos de violencia se dice que estas personas no representan al pueblo mapuche. Entonces, ¿a quiénes representan las personas que están en huelga de hambre o las personas que están acusadas, porque voy a insistir, de este tráfico de armas, porque incluso se dice que podría ser un montaje, ¿verdad? Que son burdas estas pruebas, en fin.
¿Cómo hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo? No, yo quiero hacer una abstracción. El tema de los pueblos indígenas, el reconocimiento es súper necesario y lo quiero dejar un poco al lado. Aquí, supongamos que el punto no es que sean o no sean mapuche quienes están acusados, quienes están siendo investigados. Yo creo que el punto otro. En primer lugar, mapuche, el tema pero quiero abstraerme. Estoy pensando en una idea como rolsiana de teoría de la justicia, para determinar si nuestras reglas son imparciales o no son imparciales. Primer punto. La ley antiterrorista efectivamente fue escrita en dictadura, pero ha sido completamente modificado prácticamente la totalidad de sus artículos en democracia, desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante. Hoy día la ley antiterrorista que tenemos no tiene nada que ver con la que teníamos hace 20, 25 años atrás. En segundo lugar, respecto a la arbitrariedad o a la congruencia de la ley antiterrorista con el derecho penal moderno y con la visión que tienen los organismos internacionales, yo le quiero decir a Sebastián que el 2013 tuvimos un fallo, o el 2014, si no me equivoco, el fallo del caso Loncos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile, digamos, a indemnizar, digamos, a un grupo de loncos, digamos, pero reconoció que después de la reforma del año 2010-2011, nuestra ley antiterrorista cumplía todos los estándares, digamos, para poder ser aplicada sin ningún tipo de observación. Ese es un segundo punto que yo creo que es súper relevante. Y en tercer lugar, otra cosa también, una pequeña precisión a Sebastián a lo que él ha planteado. Aquí, si estas personas están en prisión, digamos, como una medida cautelar, no es por un capricho de la Fiscalía. Acá hay un juez de garantía que revisa los antecedentes, digamos, y es el que establece que esa cautelar tenga que aplicarse. ¿Y por qué? Me imagino que él lo hace eso ya lo discutimos hace tiempo atrás, pero lo hace por dos razones fundamentales. Uno, por la gravedad de los hechos, y dos, la cautelar nunca un anticipo de la pena en todo caso, pero por la gravedad de los hechos y que eventualmente en el fondo, digamos, podrían eventualmente... si están en libertad, poder repetirse. De hecho, en la práctica se observan estas comunicaciones por WhatsApp y Telegram interceptadas, donde vemos que una persona que ya había sido, que estaba, digamos, cumpliendo una condena en libertad, estaba en la práctica planificando, hay que ver la veracidad de esto, pero estaba planificando internación de armas y nuevo atentado. Entonces, es un juez de garantía el que lo resuelve por la gravedad de los hechos y, en segundo lugar, porque las cautelares también se establecen por riesgo de fuga. Y en muchos otros casos ya hemos visto que los riesgos de fuga son cosas que Pero Gonzalo, a ver, son posibilidades reales. Claro, las personas que están en huelga de hambre no están detenidas por el caso del tráfico de armas. No. Estamos hablando del otro caso, pero lo que quiero decir es que hay un juez de garantía que es el que la Fiscalía le solicita, digamos, esta medida cautelar y es el juez de garantía que resuelve. O sea, no es una actitud caprichosa la Fiscalía, es de nuestros tribunales y de nuestra institucionalidad de justicia que para este caso y para otros casos revisa los antecedentes y actúa, y es lo que uno espera, con la máxima objetividad posible. Pero mira, yo no soy... Yo no soy abogado, pero yo creo que es importante... Ninguno acá abogado. No, ninguno. ¿Ninguno abogado? Yo pensé que tú seas... Oye, yo no soy abogado, pero es importante la observación que hizo Sebastián recién. La calificación de delito terrorista lo que hace es que reduce los estándares del debido proceso. Entonces, ¿y por qué los reduce? Porque cuando verdaderamente se trata de actos terroristas, lo que tú tienes que hacer es proteger a los testigos. Ahora, ningún testigo se va a exponer, ¿no es cierto?, en un caso de verdadero terrorismo, porque probablemente van a haber represalias después. En el caso de cuando el terrorismo es de Estado, pueden haber agentes, ¿no es cierto?, de alguna... Entonces, la pregunta es si estamos en esa situación acá o no. Yo creo que efectivamente hay una situación de violencia en la Araucanía que es preocupante, ¿no es cierto? Ha habido quemas de camiones que son cuestión pan de todos los días, han habido asesinatos. Entonces me da la impresión de que es bastante... Ahora, yo no sé si eso, no soy experto en el tema, yo no sé si eso califica para dar el tipo de estándar de menor de disminución del debido proceso en esta materia. Me parece que es un error de parte del gobierno ponerse en una situación contra la espada y la pared, porque creo que lo que está haciendo es que está reaccionando a su propia incapacidad para identificar a de dónde se originan estos actos de violencia y está de alguna forma sacando su respuesta, es siendo duro, aplicando a la ley antiterrorista en un caso que honestamente no sé si lo amerita o no lo amerita. Y lo que sí quiero decir, pues esto evidentemente es una cuestión súper personal, yo creo que la huelga de hambre es un derecho humano. Yo creo que tú tienes derecho a no querer comer si es que hay una causa que te genera tal nivel de problema. A ti quieres incluso estás en disposición a poner tu vida respecto de eso. Yo creo francamente
no sé si la ley lo permite, pero yo me parece que es absurdo que el Estado de Chile obligue a alguien a comer cuando esa persona no quiere comer por una razón que le genera tanto dolor. Hay una razón. Yo estoy de acuerdo contigo que uno puede dejar de comer si quiere dejar de comer. Y decirlo que es por una causa política parece que absolutamente. Pero yo creo que el Estado tiene el deber de resguardar la integridad de las personas cuando están en recintos estatales como las cárceles. Vamos a comercial. En todo caso, Amnistía Internacional dice, pero no contra uno mismo. Según Amnistía Internacional, el Estado no puede obligar a las personas a alimentarse. Es un tema bien complejo. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM nadie te da más y asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajado. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Seguimos a la vuelta entonces en este primer café con Gonzalo Blumel, Sebastián de Polo y Guillermo Larraín. Una universidad acreditada es sinónimo de altos estándares de excelencia y de un proyecto educativo comprometido con el desarrollo del país. La Universidad Alberto Hurtado está acreditada por 5 años en las 5 áreas clave: gestión institucional, docencia de pregrado y posgrado, vinculación con el medio e investigación. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? ¿Sí? ¿Me vas a Compremos invitar? los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Rick, tengo lo que tu negocio necesita. Permíteme chantarte los caracoles, amigo. ¿Tú crees que esta tienda salió de la nada? Me ha costado sangre y sudor. Así que si tienes lo que necesito, más te vale hablar de un plan que junte telefonía y banda ancha móvil al mejor precio. Es justo lo que te traje. Pórtate hoy a un plan Emprende Extra Gigas con doble de gigas para siempre. Y WhatsApp ilimitado por 2 años desde 15.990. Y por cada plan adicional, lleva un descuento extra. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017. Bases en WOM.cl. ¿Tienes una empresa? ¿Es difícil que despeguen tus ventas? Entonces, esta noticia te va a encantar. Entra a bcapitals.com y haz que tus ventas despeguen sin límites. En bCapitals, creamos un plan de medios publicitarios a tu medida y te ayudamos a financiarlo. Pagas tu campaña publicitaria en cuotas. bCapitals es tu solución publicitaria. Entra hoy a bcapitals.com y haz que tus ventas despeguen sin límites. bcapitals.com. Ventas sin límites. Desde el corazón de la tierra, al de todo Chile. Corazón de Minero, en Cooperativa. Un programa para hablar de minería, industria y su gente, junto a Sebastián Esnaola y Tamara Sepúlveda. Corazón de Minero, este sábado a las 10 de la mañana en Cooperativa. Entre el lunes y el viernes. ¿Veamos una peli? Bueno, ya. Ah, pero el fin de... ¡Vamos a la playa! O entre el lunes y el viernes. ¿Pillamos comida? Bueno. Ah, pero el fin de... ¡Vamos al sur! Viaja sin límites todos los sábados y domingos de agosto y septiembre con el descuento de 100 pesos en combustible, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Inscríbete en bci.cl y aprovecha este beneficio. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl. Elige un Chile más corto y vuela con Sky de Calama a Santiago desde 9.990 pesos más tasas y de Antofagasta a Santiago desde 9.990 pesos ingresando a www.skyairline.com. Busca tu promo. Ven a Black Day en Alto Las Condes. Este viernes 29 de septiembre de 10 a 22 horas. Todo un día. Exclusivas marcas con hasta un 50% de descuento. Además, pagando con tus tarjetas de crédito Santander Latam Paz, multiplica por 5 tus kilómetros. No te pierdas Black Day en Alto Las Condes. Cuanto más alto, mejor. Temporada al aire libre en Restaurant El Bohío de Sheraton Santiago. Al almuerzo y cena, ven a disfrutar de la más amplia variedad de carnes grilladas, junto a un exquisito buffet, surtido de mariscos, ceviches y terrinas, quesos y ensaladas, verduras grilladas, alternativas de deliciosos platos de pescado y pastas, imperdibles postres y mucho más, con gaseosas sin límite. Te esperamos en El Bohío de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheratonsantiago.com. 10 grados.
10 grados en Santiago. La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. En verano, que ponte bloqueador. En invierno, que ponte la bufanda. Así es mi mujer. Me cuida todo el año. La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción invitamos a nuestras empresas socias a cuidar juntos la salud de los trabajadores, contratando el programa de exámenes médicos preventivos que se realizan en la misma obra. Si tu empresa es socia, infórmate en cchc.cl. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Cargado a la opinión. En Cooperativa seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. Si estás en edad de pensionarte, Confuturo tiene un plan de rentas vitalicias adecuado para ti. Conoce sus 3 modalidades ingresando a confuturo.cl, respaldados por la Cámara Chilena de la Construcción. Y GOM está contigo en tu lucha junto al Power de los Emprendedores. Pórtate el nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Sebastián de Polo, Gonzalo Blumel, Guillermo Larraín están con nosotros. Ya hemos abordado el tema de la situación de Sebastián Piñera con esta investigación, la acusación de la Fiscalía por estas boletas. Hablamos también ya de lo que está pasando en el sur. No sé si quieren agregar algo más sobre la situación de los comuneros mapuches. Sí, no, Gonzalo una Blumel. cosa adicional que yo lamento. Yo celebro por una parte que el gobierno haya corregido su actitud, porque partió muy dubitativa. De hecho, cuando asumieron, antes de asumir, incluso la presidenta de Bachelet y el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, dijeron que no iban a aplicar la ley antiterrorista, que era una ley espuria, no sé qué otras cosas, y en definitiva ya están corrigiendo y están usando todas las herramientas que el Estado de Derecho le otorga, digamos, y eso me parece bien, y están actuando con un poco más de consistencia. Lo que yo sí lamento es que en materia de el reconocimiento de los pueblos indígenas y de paz social en la Araucanía, y en Arauco y ahora en la región de Los Ríos, porque este conflicto se ha ido expandiendo, estos 4 años van a ser bastante perdidos, no hay ningún avance sustantivo. Yo creo que ya hay bastante consenso respecto a qué cosas se pueden avanzar, y yo siento que aquí se pasó una oportunidad que nuevamente va a quedar pendiente para el próximo gobierno. Y termino solo con un punto. Yo creo que más allá de quien gane las elecciones presidenciales, yo espero que obviamente sea el presidente Piñera, pero sea quien sea, nos pongamos de acuerdo en ciertos mínimos comunes en esta materia, en la Araucanía y en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Hay propuestas interesantes en esta materia. Está la propuesta de la Comisión del Obispo Vargas, que hay cosas que son bastante atendibles. Hace un par de años el senador Espina y el senador García hicieron también una propuesta que se llama Paz Social en la Araucanía. O sea, yo creo que hay materia, hay masa crítica para sentarse con todos los sectores políticos, al menos los sectores más moderados que representan la mayor parte del espectro político, para tomar un acuerdo de mediano y largo plazo, para empezar a abordar en serio los problemas de los pueblos indígenas y también de la Araucanía. Sí, Sebastián de Polo. Yo quiero insistir en la urgencia de la solución humanitaria para el tema de los que están en huelga de hambre. Me acaba de llegar una información que el Colegio Médico dijo hoy día en la mañana, dio un parte, que Benito Trangol está en riesgo vital y que ellos esperan que no sobreviva más de 48 horas. O sea, esa es la urgencia de la que estamos hablando. Y yo creo que todos los esfuerzos hoy día deberían estar en hacer que esto termine, en ceder en algunos puntos. Yo siento que es demasiado, sería demasiado grave para que en una democracia muera alguien por huelga de hambre, y que le haría pésimo a este gobierno. Y yo llamo al gobierno y a la Fiscalía a tomar en consideración que estamos ante un escenario de riesgo vital de una persona que va a morir en la cárcel. Bueno, que le haga pésimo al gobierno es lo de menos. El tema es la vida de esta persona, la que está en riesgo, ¿verdad? Por eso, o sea, pero hay que llamar a la urgencia y que la gente entienda de que hay una persona que según el Colegio Médico, el parte que hoy día hizo en la mañana, los médicos que lo están atendiendo, está a 48 horas de morirse. Y si eso no le tomamos el peso a eso, yo creo que toda la demás discusión tiene que esperar en función de que resolvamos este problema, que es una urgencia del país. Guillermo, ¿hay que negociar o no? ¿Que hay que ceder? ¿Cuál sería el costo político también de aquello? Gonzalo, ¿tú qué crees que haría Sebastián Piñera en un gobierno? O Guillermo, tú, Carolina Goich, ¿cuál sería la actitud? No sé. Es que yo, nuevamente, no soy abogado. Yo creo que el Estado no tiene el derecho de imponerle a alguien comer. ¿Lo va a dejar morir? ¿O va a recalificar?
No, son las dos opciones lo que tiene que hacer es tener una certeza muy clara de que lo que se le está exigiendo por parte de esta persona o de este grupo de personas no es atendible. Me da la impresión de que es atendible hoy día, por lo poco que sé del tema de la ley terrorista, y del caso, me da la impresión de que lo que se está pidiendo no es una declaración de inocencia, no es una declaración de libertad, lo que se está pidiendo es simplemente que se usen los estándares que tiene un proceso criminal o delictual común y corriente. O sea, y eso tú recalificarías la querella. Me parece que esa sería la palabra que delito de incendio tiene penas de hasta 20 años. Y cuando hay riesgo de vida, o sea, las penas son altísimas y ellos no están pidiendo que no se le haga el juicio ni se les cambie la acusación, es que no se les procese con el agravante de la ley antiterrorista. Y eso es lo que han estado demandando. Claro, para que no haya testigos protegidos, una serie Exactamente, todas las garantías del debido proceso que son más bajas. Oye, pero yo quisiera tomar lo que decía recién Gonzalo, porque nuevamente creo que sin el telón de fondo de una discusión seria sobre la solución política, creo yo que esto no va a ir para ningún lado. Y acá, claro, han habido iniciativas, las del obispo Vargas, las de algunos senadores de la derecha. Estoy leyendo acá lo que escribió hace un tiempo atrás Francisco Buenchumilla, que ha hecho también aportes importantes. Entonces, me parece que ese es el debate que debiéramos tener, y creo que a lo mejor ustedes podrían organizar una sesión especial para discutirlo, porque parece que es demasiado relevante como para que no, en realidad tratemos de encauzarlo, porque el tema del reconocimiento del pueblo mapuche me parece que algo que más o menos, si lo dicen ustedes, me imagino que de ahí para la izquierda... ¿Qué estás insinuando tú? ¿Que si lo dicen los malos...? No los malos, pero habitualmente la derecha estaba más bien en contra de este tipo de soluciones, entonces hacia la izquierda... No, pero nosotros en el gobierno anterior el reconocimiento constitucional lo teníamos en nuestra agenda. No van a encontrar oposición, pero la pregunta es, son muchas otras cosas. ¿Qué van a pasar con las tierras? ¿Qué va a pasar con el uso de las tierras por parte de empresas que están hoy día explotando lo que tienen? Pero, Guillermo, pero ¿cuáles son las demandas de la CAM, por ejemplo? No sé cuáles son las demandas de la CAM, si no soy experto en el tema. Pero desde nuestra perspectiva están completamente fuera de lugar. Si en el fondo... Pero discutámosla. No, lo que pasa es que yo creo que la CAM no representa mayoritariamente el sentir del pueblo mapuche. Es una expresión más bien marginal, minoritaria, pero que es importante aislarla. Ese es el punto. Porque ya han habido instancias de diálogo, de acercamiento y de consenso en propuestas con el mundo mapuche. Por ejemplo, hoy día hay mucho consenso respecto a avanzar en reconocimiento constitucional. Sí. Hoy día, por ejemplo, hay bastante consenso respecto a establecer marcos y límites al proceso de entrega de tierra. No puede ser un proceso indefinido sin ningún marco y ninguna orilla como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Ahora, por ejemplo, hay bastante consenso en que la ley indígena requiere ciertos perfeccionamientos. Se dictó hace más de 20 años y hoy día, a la luz actual de las circunstancias actuales, los mismos pueblos, las comunidades mapuches piden cambios a la ley. Entonces, yo creo que hay una agenda de consenso que sí se puede implementar. Pero esto calmará los ánimos de los supuestos, entre comillas, violentistas o que están tal vez por un camino distinto. Nosotros proponemos desde el Frente Amplio... Porque, por ejemplo, las demandas de la CAM, que son territorio autónomo y autonomía, son territorio y autonomía, esas son las demandas de la CAM, por ejemplo. Eso puede ser una de las soluciones dentro de las distintas propuestas de los nosotros lo que proponemos sectores políticos. Es un diálogo del más alto nivel, un parlamento entre los pueblos indígenas y el Estado, y que la resolución de eso, digamos, no es cederle a la CAM un punto. La CAM es un grupo minoritario, y es verdad que y hay muchos grupos minoritarios, unos más violentos, otros menos violentos. Toda esta discusión. Entonces, pero si tú tienes un canal institucional donde estás procesando un conflicto histórico, que primero hay que reconocer que el conflicto existe, y el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Hay gente que cree que ese conflicto no existe. Bueno, nosotros somos los que creemos que sí existe, y que la solución es política y no es una solución ni militar, ni judicial, ni de represión. Pero con eso la CAM, ¿tú crees que la desarticulas? No, o sea, pero Cecilia, ¿cuál es el punto? El punto es que si yo, que esto ha pasado en otros países, esto pasó en Nueva Zelanda, esto ha pasado en Canadá, que si tú armas un proceso de diálogo institucional que se vea reflejado después en leyes, en una nueva constitución, en cosas refrendadas por toda la ciudadanía, aquellos que estén fuera de ese proceso institucional, todo el rigor de la ley.
pero hoy día tú no tienes un proceso institucional que procese el conflicto. Pero también el estándar hay que ponerlo un poquitito más bajo, en el sentido que si el requisito es que haya una nueva constitución para utilizar el legítimo uso de la violencia por parte del Estado, marginalizando a aquellos grupos que, por ejemplo, ponen como condición sine qua non la entrega de tierra o de soberanía, bueno, ahí estamos fritos. Yo creo que lo que tenemos que buscar un mecanismo que puede ser que tú estás proponiendo, pero puede ser otro, parlamentos. Un diálogo institucional, efectivamente, donde porque el problema que tiene el pueblo mapuche es que no tiene una autoridad, ¿no es cierto?, superior, con lo cual no pudiera... entonces, cada opinión que se da va a ser siempre minoritaria, la de la CAM o la de cualquier otro, va a ser siempre minoritaria. Entonces, el punto es cómo hacemos una cosa lo suficientemente amplia para que haya un argumento creíble de parte del Estado de que hay un proceso participativo efectivamente del pueblo mapuche donde sus inquietudes se traducen. Desde el reconocimiento constitucional, que no tenemos ningún problema, pero en algún minuto tiene que haber las suficientes garantías de parte de ese proceso político para que no haya duda que el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado se puede hacer. Hoy día el problema que hay es que ese ejercicio de la violencia por parte del Estado para marginalizar a los violentistas, dicho sea de paso, tiene este manto como de legitimidad, y yo creo que eso es lo que le hace mal a la situación actual, y tenemos que resolverla pronto. Y además que yo creo, Sebastián, hay un poco voluntarioso tu planteamiento, porque y me recuerda un poco lo que pasó con el tema de la Asamblea Constituyente, y que por eso en el fondo hoy día ha perdido mucha prestancia, porque tú no puedes sentarte en una conversación como una hoja en blanco sin ningún marco, límite o orilla, porque autonomía o mucho menos soberanía en ningún caso. O sea, yo por lo menos creo que eso está absolutamente fuera de lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a expulsar a todos los chilenos que viven en la región de la Araucanía para entregar un territorio soberano independiente? Eso no tiene ninguna viabilidad y creo que no representa el sentir mayoritario del pueblo mapuche, ni siquiera. Entonces, yo creo que hay que tener ciertos marcos, ciertas orillas, por cierto, mucho diálogo, pero yo creo que hay que atender a nuestra historia. Chile ya fue capaz de derrotar el terrorismo y la violencia armada en los 90, y cómo lo hizo, con un camino que yo creo que tiene dos patas que son paralelas, simultáneas y complementarias. Por una parte, ser muy firme en el combate al terrorismo y la violencia, eso es completamente inaceptable y tiene que ser combatido con el máximo rigor, y por otra parte, efectivamente, ir atendiendo las demandas que son legítimas. Lo hicimos en la transición a la democracia, donde se modificaron una serie de leyes, se fue democratizando sistemáticamente el país, y todas esas expresiones minoritarias, radicales y violentistas fueron perdiendo. Por una parte fueron por el Estado de Derecho y por la justicia fueron neutralizadas, y por otra parte fueron perdiendo legitimidad, porque Guillermo tiene razón en una cosa: acá también tiene que haber una propuesta que tenga legitimidad de la mayor parte, no solo del pueblo mapuche, sino de todos los ciudadanos, de todos los chilenos, porque este es un problema compartido. Esto no es un problema de unos u otros, es un problema de todos. También recordar que en el caso Jaime Guzmán, la Policía de Investigaciones detuvo al ex frentista conocido como el Floro, alias Julio, que está vinculado, ¿no es cierto?, al homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edward. Él está prófugo desde el año 1990, después que escapó de la cárcel por ese túnel. Fue famoso esa... no se fue en el canasto. No. Y conocido como el Floro, como decíamos. Estaba detenido y procesado por el secuestro de un hijo de Manuel Cruzá también, y por la internación de armas en Carrizal Bajo. En fin, y ha sido detenido. Esa es una noticia también que se ha conocido hoy. Y quería preguntarle a Sebastián de Polo por el referendo, porque hoy se van a dar a conocer, ¿no es cierto?, los datos oficiales de esta participación en el proceso. Parece que no habrían superado los 20.000 participantes los que ahí votaron, Sebastián. Sí, nosotros estamos súper contentos con esta iniciativa inédita de construir un proceso y votar los consensos, los disensos. Yo tengo entendido que participaron más de 16.000 personas, cerca de 17.000 personas. Todavía no tengo los datos oficiales porque se cerró la urna electrónica anoche. Anoche a las 23:59. Y me deberían llegar ahora los resultados. Todavía no te han llegado. No han llegado. Estamos bien contentos con la iniciativa, no solamente con el plebiscito, sino que con todo el proceso. Más de 12.000 personas participaron en la elaboración de los contenidos, en encuentros territoriales más de 100 comunas. Así que yo creo que es una cuestión inédita, de la cual obviamente
obviamente hay que sacar aprendizaje, hay que mejorarlo, pero estamos nosotros instalando una nueva forma de relacionarnos con la ciudadanía. Y en ese plebiscito programático, porque lo que se está votando es qué debería tener el programa de Beatriz Sánchez. Y la priorización, que viene importante. La priorización, ¿en qué lugar crees tú que puede llegar a ocupar justamente lo que estábamos discutiendo hace un rato, que es el conflicto o la situación de los pueblos mapuches? Yo creo que a la sensibilidad frente amplista es bien importante. No tengo que resultados, sino te puedo decir pero también es muy importante una educación gratuita de calidad, una salud de mejor calidad, así que al mediodía vamos a dar los resultados y desde ahí podríamos ¿Son vinculantes estos resultados? Son vinculantes en el sentido de que había un espacio que no estaba consensuado en el proceso, y donde había más de una opción. Pongo un ejemplo como práctico. En el tema de salud, el voto era como optimizar lo existente o tratar de cambiar el sistema de salud. ¿Ya? Entonces va a ganar una de esas opciones para poder diseñar. Pero había espacio en blanco si, por ejemplo, una propuesta nueva que las bases frente amplistas quisiesen incorporarse. En este momento no, porque llevamos 9 meses en el proceso. Ellos pudieron participar en todas las reuniones previas y todo. Oye, Sebastián, otra cosa que estaba leyendo acá en el Mercurio hoy, este documento del Frente Amplio pide plebiscito para definir pacto con la nueva mayoría en segunda vuelta. ¿Qué es esto? La mesa de territorios, que se llama, que son en el fondo los comunales del Frente Amplio, tuvieron un encuentro y de ese encuentro salieron ciertas conclusiones, que es ese documento que hoy día aparece en el Mercurio, donde ellos señalan varias como acuerdos y consensos que tomaron. Y ese es uno de esos acuerdos y consensos que tomaron, que en el fondo en el evento de una segunda vuelta piden que las bases que las bases del Frente Amplio participen de la definición. Eso yo creo que es lo más importante. Claro, yo creo que hay una lectura un poco más sesgada respecto al apoyo a la nueva mayoría y a Guillermo. Lo que pide las bases del Frente Amplio es ser parte de cualquier decisión que se tome de cara a la segunda vuelta. Pero de todas maneras son las primeras luces que hay de un posible acuerdo para segunda vuelta con la nueva fuerza, ¿cómo es? La mayoría. Fuerza de mayoría. Nosotros hemos sido súper claros en esto. Nosotros creemos que son dos partidos distintos. O de la democracia cristiana. Son dos partidos distintos. Que en el primer partido hay ocho jugadores en competencia. Y que eso es una suerte de semifinal. Y que después es otro partido totalmente diferente, la final. Sí. Y en la final hay un preclasificado, al parecer, que es Sebastián Piñera, y hay incógnita en el siguiente clasificado. Nosotros todavía, desde el comando sobre todo, estamos trabajando para ser nosotros los que pasemos la segunda vuelta y nosotros ofrecerle un gobierno de transformaciones y cambio a Chile. Y estos son parte de las conversaciones que se están teniendo en los distintos espacios Frente Amplio, que son naturales respecto a qué hacer en el evento, que ese escenario que nosotros el que estamos trabajando no ocurra. Así que es parte del debate interno que se está dando. Es la primera vez, Sebastián de Polo, que estoy con alguien del Frente Amplio después de la polémica con la... Porque invita a poca gente del Frente Amplio al primer café. Mis compañeras y compañeros me han alegado. Ya. Tengo que decirlo. Son muchos candidatos, ya. Respecto a lo que pasó con Beatriz Sánchez y esto de la negativa de ir al programa del 13 donde está Sergio Melnik. ¿Cómo lo analizas tú pasados los días? Mira, pasados los días yo creo que se instala un debate que es necesario y al parecer por la crítica que generó, por la animadversión de alguna crítica, también, que yo no esperaba, por el oportunismo de alguna crítica, particularmente de ciertas personas que se dicen políticamente de izquierdas o de centro izquierda. Pero ponga nombre y concretemos. Yo lo voy a decir. Que nos quedan 5 minutos. Creo que falta un debate en Chile del rol de los altos cargos civiles de la dictadura. Esto fue el presidente Piñera el que lo nombró en un 11 de septiembre a los cómplices pasivos, generando una crisis en su sector. Ayer tuvimos una candidata del Pacto Chile Vamos, de la UDI, desconociendo la verdad jurídica respecto al caso Quemados. Que la UDI va a llevar al tribunal. Nosotros lo que queremos, somos una coalición política distinta que quiere instalar cuestiones, porque somos críticos de la transición y somos críticos de no hablar de aquellas cosas o cómo se resolvieron ciertas cosas. Yo creo que el rol de los exministros de la dictadura es un rol que no hemos debatido como país y es una responsabilidad política. Y ante eso Beatriz tomó una decisión personal de decir: yo no quiero validar a un exministro de la dictadura como una persona que puede opinar libremente e interpelar a la persona si es que no ha dado cuenta de su responsabilidad política en la dictadura. Y yo creo que es un debate que a alguna gente puede no gustarle.
nosotros queremos instalarlo. Nosotros no creemos que seamos un mejor país si es que no revisamos la forma en que se procesó la responsabilidad civil de los altos cargos de la dictadura militar. Gonzalo Blumel. Voy a hacer primero pero no diste los nombres, Sebastián. Un comentario. Yo participé en un programa de radio con Beatriz Sánchez varios años y me formé la mejor impresión de ella como persona, como periodista. Le tengo mucho cariño, pero creo que se equivocó gravemente, como se ha equivocado gravemente en muchos otros episodios de la campaña. Creo que mostró una intolerancia que es completamente equivocada para alguien que aspira a ser presidente de la República. Creo que se excedió completamente en su planteamiento. Ella puede tener una diferencia política, pero negarse a conversar en un programa me parece que es completamente excesivo, medio inconsistente también, porque entiendo que no tuvo problemas para trabajar para medios vinculados con personajes de la dictadura o entrevistarlo en otro momento. Ahora dice, bueno, yo soy candidata presidencial, es otra cosa, ahora no hablo, pero cuando soy presidenta, bueno, ahí sí, porque voy a ser presidente de todos los chilenos. Eso me parece que es inconsistente, la gente no lo comprende, y por eso creo que la evaluación del episodio es bastante negativa. Alguien que aspira a ser presidente de la República tiene que aspirar a representar a todos los chilenos, entendiendo además otra cosa que es fundamental. Uno puede tener diferencias políticas con esas personas, pero también las responsabilidades penales son responsabilidades individuales, y en este caso tú le puedes hacer una crítica política, pero en el fondo condenar de alguna manera al ostracismo o al exilio de la vida pública a ciertos personajes por su participación en la dictadura, me parece que es completamente excesivo. Hasta donde sabemos, en el caso de Sergio Melnik, no hay una acusación específica sobre involucramiento directo. Entonces me parece que eso es un error. Ahí efectivamente él tiene responsabilidad política. Él hizo, y ayer aparecieron unas fotos donde aparecía al lado de Álvaro Corbalán, al lado de Pinochet, y eso él tendrá que dar cuenta políticamente de que creo que ella perdió la oportunidad de, en lugar de haberse abstenido de ir, haber ido y enfrentarlo, porque el tema, como dice Sebastián, es importante. Yo creo que era más interesante haber ido y haber encarado directamente cuál fue el rol que esa persona tuvo y qué significa que un exministro que jugó ese rol en algún minuto hoy día esté interpelando 20 y tantos años después, ¿no es cierto?, a candidatos a la presidencia, que era el caso de ese programa. Sí, yo creo que eso es debatible, ese punto es debatible. Ella tomó una definición, y esa definición es decir, yo no quiero validar públicamente, y esto no tiene que ver ni con las personas que apoyaron a la dictadura, ni los que votaron que sí, ni los que votan Piñera, no tiene que ver con la derecha, tiene que ver con que en Chile no hemos hecho una discusión respecto a la responsabilidad política de los altos cargos civiles de la dictadura. Tampoco hemos hecho una discusión política de la participación de la izquierda en los episodios de violencia, no solo en Chile, en el extranjero, y también... Pero tú acabas de decir que derrotamos el terrorismo por una serie... Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación que tú haces de la transición. No, pero sobre ese punto... No, claramente no estamos de acuerdo con la transición. Lo que te quiero decir es que nos faltan muchas discusiones a fondo. Muchos temas, pero el tema de la violencia y el rol de la izquierda en la violencia... O sea, ha habido muchas discusiones al respecto. Creo que efectivamente el cargo, los cómplices pasivos de Sebastián Piñera, ese tema se dijo en su minuto y después... mutis por el foro, nunca más lo volvimos a conversar. Y nunca hemos vuelto a conversar de que el diputado del IER reconozca la participación en el atentado a Pinochet, digamos, y en los movimientos subversivos guerrilleros, y hoy día participe en el Congreso sin ningún... Quizás él no tiene responsabilidad penal, pero responsabilidad política de episodios dramáticos y violentos de nuestra democracia y de la transición. Ustedes sistemáticamente pueden hacer ese punto político. Lo pueden hacer, y lo han hecho. Y lo han hecho. Por eso digo, es un punto político. Es un punto político. Que no, pero no tú estás exigiendo que todos hagamos una reflexión, y yo también creo que todos tenemos que hacer reflexión de muchas cosas más. Se nos terminó el tiempo, saber que quedamos pendientes, seguramente mañana volverá a ser tema los comuneros en huelga de hambre, que tú dijiste, Sebastián de Polo, ¿no es cierto?, que según el Colegio Médico está en riesgo de muerte uno de ellos. Vamos a seguir con ese tema, por supuesto. Gracias, Gonzalo Blumel. Muchas gracias. Guillermo Larraín y Sebastián de Polo, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Chao. Buen día. El primer café en Cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Compañía de Seguros con Futuro y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia. Hoy hay una protesta arriba de una grúa en pleno centro. María Paz López, a ver. Ya, no se escucha esa comunicación. María Paz López en el metro de estación Calicanto, con un sujeto, una persona que se ha subido una grúa pluma desde antes de las 8 de la mañana incluso,
Él alega que no le han pagado las licencias médicas, trabajadores dicen que estaba armado, hablaron los obreros, habló su esposa, también los escuchamos. Compadre.